Recuerdo cada detalle de esa noche. Era 25 de marzo, mi cumpleaños 18. Había pastel de chocolate, mi abuela había venido desde el otro lado de la ciudad, y yo estaba a punto de mostrarles la carta de aceptación universitaria con beca completa que guardaba en mi bolsillo. Pero entonces, mi hermano llegó tarde, se sentó en mi silla, y cuando le pedí que se moviera, mi padre se levantó de la mesa con tanta fuerza que tiró la silla hacia atrás. Lo que pasó después en ese pasillo cambió mi vida para siempre. Me golpeó, me llamó fracaso y me echó de su casa. Lo que mi padre no sabía esa noche es que yo iba a desaparecer de sus vidas y construir algo tan grande que algún día se arrepentirían de haberme dejado ir. ¿Alguna vez alguien te dijo que no valías nada? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que nadie esperaba. Recuerdo cada detalle de esa noche. Era 25 de marzo y mi madre había preparado una cena familiar para celebrar que yo finalmente era mayor de edad. La mesa estaba puesta con el mantel bueno, había pastel de chocolate y mi abuela había venido desde el otro lado de la ciudad. Pero mi hermano Gonzalo llegó tarde, como siempre, con esa sonrisa arrogante que todos en la familia adoraban, menos yo. Entró a la casa como si fuera el dueño del mundo, sin siquiera disculparse, y se sentó en mi silla, la del cumpleañero. Cuando le pedí que se moviera, me miró como si yo fuera basura. Relájate, Adrián, es solo una silla. No es como si este cumpleaños fuera algo importante de todas formas. Mi padre soltó una carcajada desde la cabecera de la mesa. Mi madre desvió la mirada. Mi abuela apretó los labios, pero no dijo nada. Y yo sentí algo romperse dentro de mí. Le grité a Gonzalo que se levantara, que era mi cumpleaños, que por una vez en su vida podía dejarme tener algo solo para mí. Mi hermano se puso de pie lentamente, con esa calma calculada que siempre usaba para hacerme ver como el histérico. ¿Ves, papá? Así es como se comporta, siempre tan dramático, siempre buscando atención. Mi padre se levantó de su silla con tanta fuerza que la tiró hacia atrás. Su rostro estaba rojo de rabia. ¿Cómo te atreves a gritarle a tu hermano? ¿Cómo te atreves a arruinar esta cena con tus berrinches? Intenté explicarle que Gonzalo había empezado, que era mi cumpleaños, que solo quería un poco de respeto, pero mi padre no me dejó terminar. Me agarró del brazo, me arrastró hasta el pasillo, y allí fue donde sucedió. Me golpeó, no una bofetada, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire, seguido de otro en la cara que me hizo caer al suelo. Eres un fracaso que no vale la pena celebrar, dijo mi padre, mirándome desde arriba mientras yo tosía en el suelo del pasillo. 18 años esperando que fueras algo y mira lo que eres. Un resentido, un mediocre. Tu hermano tiene futuro, tiene ambición, tiene todo lo que tú nunca tendrás. Se dio la vuelta y regresó al comedor. Escuché cómo le decía a mi madre que empacara mis cosas, que yo ya no era bienvenido en esa casa, que a partir de ese momento, Gonzalo era su único hijo. Mi madre no protestó, mi abuela no dijo nada. Gonzalo probablemente estaba sonriendo mientras se comía mi pastel de cumpleaños. Me levanté del suelo con la boca sangrando. Fui a mi habitación, metí lo que pude en una mochila y me fui. Era mi cumpleaños número 18 y me había quedado sin familia, sin hogar y sin futuro. O eso pensaban ellos. Lo que mi padre no sabía esa noche, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había sido aceptado en una universidad en otra ciudad con una beca completa. No se los había dicho porque quería sorprenderlos en mi cumpleaños. Quería ver el orgullo en sus ojos por una vez en mi vida. Esa carta de aceptación estaba en mi mochila cuando salí de esa casa, y mientras caminaba por las calles oscuras esa noche, con la cara hinchada y el corazón roto, tomé una decisión. No iba a volver nunca, no iba a rogarles que me aceptaran, iba a desaparecer de sus vidas y construir algo tan grande que algún día se arrepentirían de haberme dejado ir. No sabía cómo lo haría, pero sabía que lo haría.
Mi padre había dicho que Gonzalo tenía todo el futuro. Yo iba a demostrarle que estaba equivocado. Los primeros meses en la nueva ciudad fueron brutales. Dormía en el sofá de un compañero de clase que se apiadó de mí cuando le conté mi historia. Trabajaba turnos nocturnos en un supermercado para pagar comida y transporte. Durante el día asistía a clases. Apenas dormía 4 horas. Mi cuerpo estaba constantemente exhausto, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba la cara de mi padre diciéndome que era un fracaso. Recordaba a Gonzalo sentándose en mi silla. Recordaba a mi madre empacando mis cosas sin lágrimas. Y esa rabia, ese dolor, se convertían en combustible. Pasé los exámenes del primer semestre con las mejores calificaciones de mi clase. Conseguí una beca de investigación que me pagaba lo suficiente para rentar un cuarto pequeño. Dejé el supermercado y empecé a dar tutorías a estudiantes más jóvenes. Poco a poco, mi vida empezó a tener forma. Durante todo ese tiempo no contacté a mi familia. Bloqueé sus números, bloqueé sus redes sociales. Para mí, ellos habían muerto la noche de mi cumpleaños número 18. Pero yo sabía que para ellos yo también había desaparecido. Mi padre probablemente les decía a sus amigos que tenía un solo hijo. Gonzalo probablemente se jactaba de ser el heredero único de todo. Mi madre probablemente había donado mi ropa y convertido mi habitación en algo más útil. Pensaban que me habían destruido, pensaban que nunca volvería a hacer nada. Y mientras ellos pensaban eso, yo trabajaba, estudiaba, crecía. Me convertía en alguien que ni siquiera yo reconocía cuando me miraba al espejo. Un día, 2 años después de haberme ido, un profesor me llamó a su oficina. Adrián, hay una empresa que está buscando pasantes para un proyecto importante. Recomendé tu nombre. Es una oportunidad increíble. Acepté sin pensarlo. Esa pasantía cambió todo. La empresa era una de las más importantes del país en tecnología y desarrollo. El proyecto era ambicioso, innovador, exactamente el tipo de desafío que me hacía sentir vivo. Trabajé como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Propuse ideas que fueron aceptadas. Resolví problemas que otros pasantes no pudieron. Al final del año, me ofrecieron un puesto permanente con un salario que era más de lo que mi padre había ganado en toda su vida. Tenía 20 años y estaba ganando más dinero del que había soñado. Pero no era suficiente, todavía no, porque mi venganza no era sobre el dinero, era sobre demostrarles quién era realmente el fracaso en esa familia. Y para eso, necesitaba esperar el momento perfecto. Ese momento llegó 3 años después, cuando tenía 23. Había ascendido en la empresa hasta convertirme en gerente de proyecto. Mi nombre empezaba a aparecer en artículos de la industria. Había comprado un departamento en la mejor zona de la ciudad. Conducía un auto que mi padre nunca podría costear. Y entonces, un día, recibí una llamada de mi abuela. Su voz sonaba vieja, cansada. Adrián, sé que no has hablado con tu familia en años, pero necesito que sepas algo. Tu padre está enfermo. Los médicos dicen que necesita un tratamiento caro. Tu hermano Gonzalo no puede ayudar. Tiene deudas. Tu madre me pidió que te buscara. Necesitan dinero, Adrián. Necesitan tu ayuda. Colgué sin responder, pero sonreí. Después de 5 años, finalmente habían recordado que yo existía, y lo habían hecho porque me necesitaban. No los contacté de inmediato, dejé pasar 2 semanas. Quería que sintieran la desesperación, quería que mi padre, acostado en esa cama de hospital, se preguntara si yo los ayudaría. Quería que Gonzalo, el hijo perfecto, sintiera la humillación de no poder resolver el problema. Quería que mi madre entendiera lo que se sentía esperar por alguien que tal vez nunca llegaría. Y entonces, cuando calculé que ya habían sufrido suficiente, tomé mi teléfono y marqué el número de mi madre. Ella contestó al primer timbre. Adrián, ¿eres tú? Su voz temblaba. Sí, mamá, soy yo. Hubo un silencio largo. Tu abuela te llamó. Lo sé. Tu padre está muy enfermo, Adrián. Necesitamos ayuda.
Podía escuchar el orgullo quebrándose en su voz. Lo sé, repetí. ¿Nos vas a ayudar? Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. Voy a ir a visitarlos este fin de semana. Hablaremos en persona. Cuando colgué, me sentía extrañamente vacío. Había esperado este momento durante 5 años. Había fantaseado con él 1000 veces. Pero ahora que estaba aquí, no sentía la satisfacción que había imaginado. Sentía algo más frío, más oscuro. Sentía poder. El sábado por la tarde llegué a la casa de mi infancia conduciendo mi auto nuevo. El vecindario se veía más pequeño, más triste de lo que recordaba. La casa de mis padres necesitaba pintura. El jardín estaba descuidado. Estacioné enfrente y me quedé sentado por un momento, mirando esa puerta por la que había salido sangrando 5 años atrás. Luego, salí del auto y toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta. Se veía más vieja, con más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Adrián. Hola, mamá. Ella me abrazó. Yo no le devolví el abrazo. Simplemente me quedé allí, con los brazos a los costados, esperando a que terminara. Cuando se separó, tenía lágrimas en los ojos. Has cambiado tanto. Te ves bien. Gracias. Entramos a la casa. Olía igual que antes, pero todo se veía más viejo, más usado. Gonzalo estaba sentado en la sala. Cuando me vio, se puso pálido. Ya no tenía esa sonrisa arrogante. Se veía cansado, derrotado. Adrián, dijo con voz tensa. Gonzalo. No le respondí más. Solo lo miré. Mi madre nos guió hacia la habitación de mis padres. Mi padre estaba en la cama, conectado a una máquina que monitoreaba sus signos vitales. Se veía frágil, pequeño, nada como el hombre que me había golpeado 5 años atrás. Cuando me vio entrar, sus ojos se llenaron de algo que nunca había visto en él antes. Miedo. Adrián, susurró. ¿Viniste? Me acerqué a la cama lentamente. Sí, papá. Vine. Me senté en la silla junto a su cama. Mi madre y Gonzalo se quedaron en la puerta observando. El silencio en la habitación era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Mi padre intentó sentarse, pero no pudo. Te ves bien, hijo. Te ves exitoso. La palabra hijo sonó extraña en su boca después de tanto tiempo. Lo estoy, dije simplemente. Tu madre me contó que tienes un buen trabajo. Tengo un excelente trabajo. Gano más en un mes de lo que tú ganaste en un año. Lo dije sin emoción, solo como un hecho. Vi cómo su rostro se contraía. Me alegro por ti, de verdad. Mi padre desvió la mirada. Adrián, sobre lo que pasó aquella noche, ¿te refieres a la noche de mi cumpleaños número 18, cuando me golpeaste y me echaste de la casa llamándome un fracaso? Mi madre ahogó un sollozo desde la puerta. Gonzalo miraba al suelo. Estaba enojado, dijo mi padre débilmente. Dije cosas que no debí decir. No lo interrumpí. Dijiste exactamente lo que pensabas. Me llamaste fracaso. Dijiste que no valía la pena celebrarme. Dijiste que Gonzalo era tu único hijo. Y lo decías en serio. Mi padre cerró los ojos. Lo siento. ¿Lo sientes porque estás enfermo y me necesitas? ¿O lo sientes porque realmente te arrepientes? No respondió, porque ambos sabíamos la respuesta. Me puse de pie. Los médicos dijeron que necesitas un tratamiento que cuesta alrededor de $50,000. 52,000, murmuró mi madre desde la puerta. No tenemos ese dinero, Adrián. Tu hermano tiene deudas de la universidad y de inversiones que salieron mal. Nosotros ya gastamos todos nuestros ahorros en los primeros tratamientos. El seguro no cubre todo. Me di la vuelta para mirarla. Y pensaron en mí, el fracaso, el hijo que no valía la pena. Adrián, por favor, suplicó mi madre. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos. Pero tu padre está muriendo. Todos nos morimos, mamá. Algunos solo lo hacemos más rápido que otros.
Gonzalo finalmente habló desde la puerta. ¿Vas a ayudarnos o no? Me reí, fue una risa corta, amarga. Tú me estás preguntando eso. Tú, Gonzalo, el hijo dorado, el que tenía todo el futuro por delante. Gonzalo apretó los puños. No vine aquí a pelear contigo. Número. Viniste porque necesitas mi dinero, porque el futuro brillante que papá te prometió resultó ser una mentira, porque tus inversiones fracasaron, porque ahora eres tú el que no vale nada. Di un paso hacia él. ¿Cómo se siente, hermano? ¿Cómo se siente ser el fracaso? Su rostro se puso rojo de humillación y rabia. Al menos yo no abandoné a mi familia. Yo no abandoné a nadie. Me echaron. Hay una diferencia. Mi madre se interpuso entre nosotros. Por favor, paren. Esto no ayuda a nadie. Tenía razón, pero no me importaba. Había venido aquí con un propósito y no iba a dejar que las lágrimas de mi madre me detuvieran. Regresé junto a la cama de mi padre. Voy a ayudarlos, dije. Vi cómo sus ojos se iluminaban con esperanza, pero bajo mis condiciones, la esperanza se mezcló con miedo. ¿Qué condiciones? Saqué un sobre de mi chaqueta, lo había preparado antes de venir. Adentro había un documento. Esto es un acuerdo, yo pagaré el tratamiento completo de papá, $52,000, pero a cambio, quiero algo. Mi madre tomó el sobre con manos temblorosas y leyó el documento. Su rostro palideció. Adrián, esto es, la interrumpí. Yo pago el tratamiento, ustedes venden la casa familiar y me dan el 50% de las ganancias. Considerando que esta casa vale alrededor de $200,000, estaríamos hablando de 100,000 para mí, menos los 52,000 del tratamiento. Me quedarían debiendo 48,000. Pueden pagármelos en cuotas durante los próximos 5 años. Gonzalo arrancó el documento de las manos de mi madre. ¿Estás loco? Esta es la casa de nuestra familia. No vamos a venderla. Entonces, papá puede morir, dije con calma. Es su decisión. Mi padre tosió violentamente. Cuando se calmó, susurró. ¿Por qué estás haciendo esto, Adrián? Me incliné sobre su cama, mirándolo directamente a los ojos. Porque tú me enseñaste que en esta familia solo importa el dinero y el éxito. Me enseñaste que el amor es condicional. Me enseñaste que si no vales nada, no mereces nada. Así que ahora yo valgo algo, y ustedes no valen nada. Y les estoy dando exactamente el mismo trato que me dieron a mí. Las lágrimas corrieron por el rostro de mi padre. Nos equivocamos contigo. Fuimos crueles. Pero esto es destruirnos. Esto es darte una oportunidad de vivir. Tú me diste una oportunidad de morir solo en las calles cuando tenía 18 años. Yo te estoy dando mucho más de lo que tú me diste a mí. Mi madre lloraba abiertamente ahora. Y si no firmamos, entonces me voy y la próxima vez que me llamen no contestaré. El silencio se extendió por largos minutos. Finalmente, mi padre habló con voz quebrada. Dame el documento. Gonzalo explotó. Papá, no. Esta casa es todo lo que tenemos. Es nuestra herencia. Es mi vida, gritó mi padre con más fuerza de la que había mostrado desde que llegué. Firma el maldito documento, Gonzalo. O juro que muero y te dejo sin nada de todas formas. Vi cómo Gonzalo temblaba de rabia e impotencia. Había pasado toda su vida siendo el favorito, el consentido, el que nunca tenía que sacrificar nada. Y ahora, por primera vez, estaba perdiendo. Mi madre firmó primero, con mano temblorosa. Luego, mi padre garabateó su firma con dificultad. Gonzalo fue el último. Cuando firmó, me miró con puro odio. Algún día te vas a arrepentir de esto. Lo dudo, respondí guardando el documento firmado en mi chaqueta. Transferiré el dinero para el tratamiento mañana por la mañana. Mis abogados se pondrán en contacto con ustedes para los detalles de la venta de la casa. Me dirigí hacia la puerta. Mi madre me agarró del brazo. ¿Ya está? ¿Así nada más? ¿Te vas? La miré.
Vi a la mujer que me había cargado 9 meses, que me había criado durante 18 años, que me había visto sangrar en ese pasillo y no había hecho nada. ¿Qué más quieres, mamá? Ya tienen lo que necesitaban de mí. Quiero a mi hijo de vuelta. Tu hijo murió hace 5 años, cuando empacaste sus cosas y lo dejaste irse sin decir una palabra. Yo soy otra persona ahora. Me solté de su agarre y salí de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, pasé junto a la puerta de mi antigua habitación. Estaba cerrada. No la abrí. No necesitaba ver qué habían hecho con mi espacio. Ya no me importaba. Salí de la casa y subí a mi auto. Desde la ventana vi a mi madre de pie en la puerta, llorando. No sentí nada. Arranqué el motor y me alejé sin mirar atrás. Los siguientes meses fueron extraños. Cumplí mi parte del acuerdo. Transferí el dinero para el tratamiento de mi padre. Mis abogados manejaron la venta de la casa familiar. Mi familia tuvo que mudarse a un departamento pequeño en un barrio menos prestigioso. Gonzalo tuvo que conseguir un trabajo en un call center para ayudar con los gastos. Mi madre trabajaba medio tiempo en una tienda. Mi padre sobrevivió al tratamiento, pero quedó débil, dependiente. La dinámica familiar que tanto habían valorado se había destruido completamente. Y yo lo observaba todo, desde lejos, a través de las actualizaciones ocasionales de mi abuela, que era la única que mantenía contacto conmigo. Tu padre pregunta por ti, me decía en sus llamadas mensuales. Dice que quiere disculparse apropiadamente. Que me llame él entonces, respondía yo sabiendo que nunca lo haría. El orgullo de mi padre era más fuerte que su arrepentimiento. Un día, 6 meses después de aquella visita, mi abuela me llamó con noticias diferentes. Adrián, Gonzalo perdió su trabajo. Está desesperado. Me pidió que te preguntara si podrías ayudarlo a conseguir algo en tu empresa. Me reí tan fuerte que mi abuela se quedó en silencio. ¿Gonzalo quiere que lo ayude? Está pasando por un momento difícil, Adrián. Todos pasamos por momentos difíciles, abuela. La diferencia es que cuando yo pasé por el mío, nadie me ayudó. Gonzalo va a tener que resolver esto solo. Eres muy duro con tu familia. Ellos fueron más duros conmigo. Colgué y bloqueé el número de mi abuela también. Ya no necesitaba esas actualizaciones. Ya no necesitaba saber cómo estaban sufriendo. Había logrado lo que quería. Les había demostrado quién era el fracaso. Les había demostrado que sin mí su familia perfecta se desmoronaba. Y lo más importante, me había demostrado a mí mismo que no los necesitaba. Seguí avanzando en mi carrera. A los 25 años me convertí en director de innovación en mi empresa. A los 27 lancé mi propia startup que fue adquirida por una empresa internacional por varios millones de dólares. Salía en revistas de negocios, daba conferencias. Me había convertido en todo lo que mi padre dijo que nunca sería. Y cada logro era como clavar otro clavo en el ataúd de sus palabras crueles. Pero había algo vacío en todo eso. Las noches en mi departamento lujoso se sentían solitarias. Las celebraciones de mis éxitos se sentían huecas. Había gastado 5 años construyendo esta venganza, probando que valía algo, demostrando que no era un fracaso. Pero ahora que lo había logrado, me preguntaba qué había ganado realmente. Tenía dinero, éxito, respeto profesional, pero no tenía familia. No tenía a nadie que realmente me conociera más allá de mis logros. Me había convertido en una versión exitosa de la misma frialdad que tanto había odiado en mi padre. Esa realización llegó una noche, 3 años después de aquella visita a mi familia. Estaba en un evento de networking, rodeado de personas que querían conocerme, impresionarme, hacer negocios conmigo. Todos sonreían, todos decían las cosas correctas, pero nadie me veía realmente. Y me di cuenta de que había construido exactamente el mismo tipo de vida que mi padre había tenido. Una vida donde las personas te valoran por lo que tienes, no por quién eres. Salí del evento temprano y conduje sin rumbo por la ciudad. Sin pensarlo realmente, terminé en el vecindario donde había crecido. La casa familiar ya no nos pertenecía.
Una nueva familia vivía allí ahora. Había juguetes en el jardín, luces cálidas en las ventanas. Se veía feliz. Me pregunté si esa nueva familia sabía que en esa casa, hace años, un padre había golpeado a su hijo y lo había llamado fracaso. Probablemente no. Probablemente para ellos era solo una casa, un lugar donde crear memorias felices. Estacioné frente a la casa y me quedé mirándola por largo tiempo. Y entonces, algo cambió dentro de mí. No fue un momento dramático, no hubo música de fondo ni revelación celestial. Simplemente me di cuenta de que había pasado 8 años de mi vida siendo definido por una noche. Una noche terrible, injusta, dolorosa, pero solo una noche, y había dejado que esa noche dictara cada decisión que había tomado desde entonces. Me había convertido en exitoso para probar algo a personas que nunca me habían valorado. Había destruido mi relación con mi familia no porque realmente lo quisiera, sino porque quería que sufrieran como yo había sufrido. Pero el sufrimiento de ellos no había curado el mío, solo había creado más vacío. Saqué mi teléfono, miré la lista de contactos bloqueados, mi madre, mi padre, Gonzalo, mi abuela. Los había borrado de mi vida tan completamente como ellos habían intentado borrarme a mí, pero a diferencia de ellos, yo podía elegir algo diferente. No tenía que seguir siendo el hijo resentido, el hermano vengativo, el hombre que había convertido su dolor en una cruzada. Podía elegir ser algo más. Desbloqueé el número de mi abuela. Marqué. Ella contestó con voz soñolienta. Hola, hola abuela, soy Adrián. Hubo un silencio largo. ¿Adrián? Son las 11 de la noche. Lo sé. Perdón por llamar tan tarde. ¿Estás bien? Esa pregunta simple me rompió de una manera que no esperaba. No lo sé, abuela, no lo sé. Escuché cómo se movía, probablemente sentándose en su cama. ¿Dónde estás? Estoy frente a la casa vieja, la que fue nuestra. Ay, mi hijito, suspiró mi abuela. Y en ese suspiro había tanto amor, tanta comprensión, que sentí algo aflojarse en mi pecho. He estado tan enojado por tanto tiempo, le dije, y tenías derecho a estarlo. Lo que te hicieron estuvo mal, pero abuela, creo que me he perdido a mí mismo en ese enojo. El enojo es más fácil que el dolor, dijo mi abuela sabiamente. El enojo te hace sentir fuerte, el dolor te hace sentir vulnerable. Pero Adrián, mi amor, no puedes sanar lo que no sientes. No sé si quiero sanar, no sé si quiero perdonar. El perdón no es para ellos, mi hijito, es para ti, para que puedas dejar de cargar todo ese peso. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego mi abuela preguntó, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Tu padre se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Gonzalo nunca fue el hijo que él pensó que era. Y tú, el hijo que despreció, eras exactamente lo que él debió haber valorado desde el principio. Pero el orgullo es una enfermedad, Adrián, y tu padre ha estado enfermo de orgullo toda su vida. ¿Cómo están? Pregunté, sorprendiéndome a mí mismo. ¿Realmente quieres saber? Sí, mi abuela suspiró de nuevo. Tu padre está débil, pero vivo. El tratamiento funcionó, pero lo dejó frágil. No puede trabajar, depende completamente de tu madre ahora. Gonzalo finalmente encontró un trabajo estable, pero apenas gana lo suficiente para ayudar con las cuentas. Tu madre trabaja turnos dobles. Están sobreviviendo, pero no están viviendo. Y emocionalmente, tu padre habla de ti todo el tiempo. Le cuenta a cualquiera que lo escuche sobre tu éxito, sobre cómo saliste en esa revista de negocios. Es como si estuviera tratando de reclamar algo de crédito por lo que te convertiste, cuando ambos sabemos que él no tuvo nada que ver con eso. Eso suena como él, pero Adrián, en privado, cuando piensa que nadie lo está escuchando, llora. Tu madre me lo contó, lo ha encontrado varias veces mirando fotos viejas tuyas de cuando eras niño. Dice tu nombre en sueños, el orgullo no lo deja llamarte, pero el arrepentimiento lo está devorando vivo. No sabía qué sentir al escuchar eso.
Parte de mí quería sentir satisfacción. Mi padre estaba sufriendo, estaba arrepentido, estaba pagando por lo que me hizo, pero otra parte de mí, una parte más profunda que había estado enterrada bajo años de rabia, solo sentía tristeza. Tristeza por el tiempo perdido, tristeza por la familia que pudimos haber sido, tristeza por el padre que nunca tuve y por el hijo que él nunca conoció realmente. Abuela, ¿crees que algunas cosas están demasiado rotas para arreglarse? Creo que algunas cosas se rompen de maneras que no se pueden reparar completamente, pero eso no significa que no puedan convertirse en algo nuevo, diferente, tal vez más frágil, pero nuevo. Miré la casa donde había crecido. Las luces ahora estaban apagadas. La familia que vivía allí probablemente dormía, inconsciente del hombre sentado afuera en su autocaro, lidiando con fantasmas del pasado. Gracias, abuela. Necesitaba escuchar tu voz. Adrián, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz? Con todo lo que has logrado, con todo el éxito que has tenido, ¿eres realmente feliz? La pregunta me golpeó como un puñetazo, porque la respuesta era no. No era feliz, era exitoso, era rico, era respetado, pero no era feliz. No, admití en voz baja, no lo soy. Entonces, tal vez es tiempo de dejar de construir tu vida alrededor de lo que perdiste y empezar a construirla alrededor de lo que quieres tener. Después de colgar con mi abuela, me quedé sentado en el auto por mucho tiempo más. Pensé en los últimos 8 años, pensé en cada decisión que había tomado, cada sacrificio, cada victoria. Las había construido todas sobre los cimientos de aquella noche terrible. Pero esos cimientos estaban envenenados, y todo lo que había construido sobre ellos estaba contaminado con la misma toxicidad. Necesitaba algo diferente. Necesitaba construir algo sobre cimientos nuevos, cimientos que no estuvieran hechos de rabia y resentimiento, sino de algo más saludable. No sabía exactamente qué era ese algo todavía, pero sabía que no lo encontraría aferrándome al pasado. Arranqué el auto y me alejé de la casa vieja. Mientras conducía de regreso a mi departamento, tomé una decisión. No iba a contactar a mi familia todavía. No estaba listo para eso. Tal vez nunca estaría listo para perdonarlos completamente. Pero iba a dejar de castigarlos. Iba a dejar de construir mi vida alrededor de demostrarles algo. Iba a empezar a vivir para mí, no contra ellos. Al día siguiente llamé a un terapeuta. Era hora de procesar todo lo que había estado empujando hacia abajo durante años. Era hora de enfrentar no solo lo que me habían hecho, sino lo que yo había hecho en respuesta. Era hora de descubrir quién era Adrián Herrera, cuando no estaba definido por su trauma o por su venganza. Los meses siguientes fueron algunos de los más difíciles de mi vida. La terapia sacó a la superficie dolor que había estado enterrando bajo logros y éxito. Tuve que enfrentar no solo la traición de mi familia, sino mi propia transformación en alguien capaz de crueldad calculada. Tuve que admitir que hacer sufrir a mi familia no me había traído paz, solo me había traído un tipo diferente de dolor. Pero también descubrí cosas sobre mí mismo que había olvidado. Descubrí que antes de aquella noche, antes de todo el dolor, yo había sido alguien que amaba la música, que soñaba con viajar, que valoraba las conexiones genuinas más que el éxito material. Ese Adrián había muerto la noche de mi cumpleaños número 18, pero sus restos todavía estaban dentro de mí, esperando ser resucitados. Empecé a tomar clases de piano de nuevo, empecé a viajar, no por negocios, sino por placer. Empecé a construir amistades reales, no solo contactos profesionales. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sentir algo que no había sentido en años. Empecé a sentir paz. No era una paz perfecta. Todavía había días en que la rabia volvía, en que recordaba aquella noche y sentía el mismo dolor. Pero ya no me definía. Ya no era lo único que era. Un año después de aquella noche frente a la casa vieja, mi abuela me llamó de nuevo. Adrián, tu padre quiere verte. No para pedirte nada, solo para hablar.
Mi primera reacción fue decir que no, pero luego me detuve. Porque ahora, porque se está muriendo mi hijito, de verdad esta vez. Los médicos le dan meses, tal vez semanas. Cerré los ojos. A pesar de todo, a pesar del dolor y la rabia y los años perdidos, sentí algo apretándose en mi pecho. ¿Él sabe que te pidió que me llamaras? No, está demasiado orgulloso para pedirlo directamente, pero me lo dijo de una manera que yo sé lo que realmente está pidiendo. ¿Y qué está pidiendo realmente? Perdón, una última oportunidad de ser tu padre antes de que sea demasiado tarde. Abrí los ojos y miré por la ventana de mi oficina. La ciudad se extendía debajo de mí, brillante y llena de posibilidades. Había construido este imperio desde cero. Había probado todo lo que había necesitado probar. Ya no necesitaba demostrarle nada a mi padre. Pero tal vez, solo tal vez, necesitaba demostrármelo a mí mismo. Necesitaba demostrar que podía ser más grande que mi dolor. Iré a verlo, le dije a mi abuela. Pero abuela, necesito que entiendas algo. No voy a perdonar y olvidar. No voy a fingir que todo está bien. Voy porque él se está muriendo y porque yo no quiero vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si no hubiera ido. Pero no esperes una reconciliación de película. No espero nada, mijito. Solo espero que encuentres lo que necesitas encontrar en esa conversación. El sábado siguiente, conduje de nuevo hacia el departamento donde ahora vivía mi familia. Era un edificio modesto en un vecindario trabajador, muy diferente de la casa donde había crecido. Estacioné y me quedé mirando el edificio por un momento. Luego respiré profundo y entré. Mi madre abrió la puerta del departamento. Se veía más vieja de lo que recordaba, más cansada. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Adrián, viniste, vine. Ella me abrazó. Esta vez le devolví el abrazo. Brevemente. Cuando entramos, vi a Gonzalo sentado en un sofá raído. Se veía diferente también. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía a la humildad. Nos miramos por un momento largo. Adrián, dijo finalmente. Gonzalo. No dijimos más. No había mucho que decir. Mi madre me guió hacia la habitación. Mi padre estaba en la cama, aún más frágil que la última vez que lo había visto. Apenas parecía estar allí, pero cuando me vio, sus ojos se enfocaron con una intensidad que no esperaba. Déjenos solos, dijo mi padre con voz rasposa. Mi madre vaciló, pero finalmente asintió y cerró la puerta detrás de ella. Me senté en la silla junto a su cama. Ninguno de los dos habló por un largo momento. Finalmente, mi padre rompió el silencio. No esperaba que vinieras. Yo tampoco pensé que vendría. ¿Por qué lo hiciste entonces? Lo pensé por un momento. Porque no quiero que tu muerte sea otra cosa que me defina. Ya has definido suficiente de mi vida. Mi padre asintió lentamente. Supongo que me merezco eso. Te mereces mucho más que eso. Pero no estoy aquí para castigarte más. Ya hice suficiente de eso. No, dijo mi padre, no hiciste suficiente, no hiciste ni la mitad de lo que yo merecía por lo que te hice. Me sorprendió esa respuesta. Mi padre continuó, con voz débil pero firme. Pasé los últimos 3 años pensando en aquella noche, la noche de tu cumpleaños, y cada día me arrepiento más, no solo de golpearte, aunque eso fue imperdonable. Me arrepiento de cada día anterior a eso en que te hice sentir menos que tu hermano. Me arrepiento de cada vez que ignoré tus logros, porque no eran tan llamativos como los de Gonzalo. Me arrepiento de haberte hecho sentir que tenías que ganarte mi amor, cuando debería haber sido incondicional desde el momento en que naciste. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Fui un mal padre, no solo esa noche, siempre, y perdí al hijo que valía la pena conocer porque estaba demasiado ciego por mi propio orgullo para ver lo que tenía frente a mí. Sentí algo moviéndose dentro de mí. Algo que había estado congelado durante años empezaba a derretirse. ¿Por qué me trataste así?, pregunté. La pregunta que había estado cargando durante años finalmente salió.
¿Qué hice para merecer tu desprecio? Nada, dijo mi padre. No hiciste nada. El problema nunca fuiste tú, Adrián, fui yo. Eras tan diferente a mí. Tranquilo, pensativo, sensible. Y yo no sabía cómo relacionarme con eso. Gonzalo era como yo, arrogante y seguro de sí mismo, y eso me resultaba familiar. Contigo tenía que hacer un esfuerzo para entenderte, y era más fácil simplemente favorecer a Gonzalo que hacer ese esfuerzo. Entonces, me sacrificaste porque era más conveniente. Sí, y fue la decisión más estúpida de mi vida, porque Gonzalo se convirtió exactamente en lo que yo lo alenté a ser, arrogante e irresponsable. Y tú te convertiste en alguien increíble a pesar de mí, no por mí. Perdí a mi mejor hijo porque no pude ver más allá de mi propio reflejo. Nos quedamos en silencio. Yo procesaba sus palabras, tratando de decidir qué hacer con ellas. ¿Esperas que te perdone? Pregunté finalmente. No, dijo mi padre. No tengo derecho a esperar eso. Solo espero que algún día puedas recordar que hubo momentos buenos también, antes de que lo arruinara todo. Momentos en que fuimos padre e hijo, aunque no los suficientes. Pensé en eso, y era verdad. Había momentos, escasos pero reales. Mi padre enseñándome a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. Mi padre en mi graduación de primaria, sonriendo desde el público. Momentos antes de que Gonzalo se convirtiera en el favorito claro. Momentos en que tal vez mi padre realmente me había amado, antes de que algo se rompiera entre nosotros. Los recuerdo, admití. Sí, había esperanza en su voz. Sí, pero papá, esos momentos no borran lo que vino después, no borran aquella noche, no borran años de hacerme sentir invisible. Lo sé, susurró. Solo quería que supieras que existieron, que hubo un tiempo en que fui tu padre de verdad, aunque fuera breve. Se quedó en silencio por un momento, reuniendo fuerzas. Luego continuó. Hay algo más que necesito decirte. Cuando te vi hace 3 años, cuando viniste y nos hiciste firmar ese acuerdo, pensé que eras cruel. Pensé que te habías convertido en alguien sin corazón, pero con el tiempo me di cuenta de que yo te había convertido en eso. Te enseñé que el amor era transaccional. Te enseñé que las personas solo valen lo que pueden darte. Y cuando tuviste el poder, me devolviste exactamente las lecciones que te había enseñado. Tenía razón. Odiaba admitirlo, pero tenía razón. Pero Adrián, continuó mi padre, he visto las entrevistas que has dado. He leído los artículos sobre ti, y veo que a pesar de todo lo que te hice, no te convertiste completamente en mí. Todavía hay bondad en ti, todavía hay compasión, y eso me da esperanza de que tal vez no te arruiné completamente. No me diste mucho de lo que presumir, papá, pero sobreviví, y eventualmente prosperé. No gracias a ti, pero sí a pesar de ti. Y estoy orgulloso de eso. Esas palabras, las palabras que había esperado escuchar durante toda mi infancia, finalmente llegaron, pero ya no significaban lo que hubieran significado entonces. Ya no necesitaba su orgullo para validarme, ya me había validado a mí mismo. Gracias, dije simplemente. Mi padre me miró con ojos cansados. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? No hoy, no mañana, pero algún día. Lo pensé honestamente. No lo sé, papá. Honestamente no lo sé. Lo que me hiciste marcó mi vida entera. Cambió quién soy. Y aunque me gustan algunas cosas de la persona en que me convertí, odio el precio que tuve que pagar para llegar aquí. Es justo, dijo. Más que justo. Nos quedamos sentados en silencio por un rato más. Finalmente me puse de pie. ¿Debería irme? Preguntó mi padre, y había tanto miedo en su voz que casi me rompió. No lo sé, respondí honestamente, pero vine hoy, y eso es más de lo que pensé que haría. Caminé hacia la puerta. La mano de mi padre me detuvo. Adrián, me di la vuelta. Eres el hijo del que debí estar orgulloso desde el principio, y lamento cada día que no lo estuve. Asentí una vez y salí de la habitación. Mi madre estaba esperando en la sala
limpiándose las lágrimas. Gonzalo miraba por la ventana. ¿Cómo está?, preguntó mi madre. Moribundo, arrepentido, demasiado tarde. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Mi madre asintió, aceptándolas. Gonzalo se dio la vuelta. Adrián, yo también lo siento, por todo, por ser el hijo favorito, por no defenderte cuando debía hacerlo, por dejar que te echaran sin decir nada. Lo miré. Realmente por primera vez en años. Vi a un hombre quebrado por las expectativas que nunca pudo cumplir, expectativas que nuestro padre había puesto sobre él tan injustamente como las que había puesto sobre mí, ¿no? Tú también fuiste víctima de él, Gonzalo, dije finalmente. De una manera diferente, pero víctima al fin. Te convirtió en su proyecto, en su ego. Y cuando fracasaste en ser perfecto, te abandonó también. Gonzalo parpadeó sorprendido. Nunca lo vi de esa manera, porque es más fácil culparte a ti mismo que culpar a un padre que se suponía debía amarnos sin condiciones. Caminé hacia la puerta. Mi madre me siguió. ¿Nos volverás a ver? Me detuve en el umbral. Mamá, no sé qué futuro tenemos como familia. Hay demasiado daño, demasiados años perdidos, pero vine hoy y tal vez eso es un comienzo, o tal vez es un cierre. No lo sé todavía. Ella asintió, comprendiendo. Gracias por venir. Significa más de lo que sabes. Salí del departamento y bajé las escaleras. Cuando llegué a mi auto, me quedé de pie un momento, respirando el aire fresco. Me sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si una carga que había estado cargando durante años finalmente hubiera disminuido un poco. No se había ido, pero había disminuido. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en el piano que había comprado meses atrás. Mis dedos encontraron las teclas y empecé a tocar. No una canción específica, solo notas fluyendo una tras otra. Y mientras tocaba, pensé en todo lo que había pasado, en aquella noche terrible hace 8 años, en los años de rabia y venganza, en la conversación de hoy con mi padre moribundo. Y me di cuenta de algo. Mi padre tenía razón en una cosa. Había sido cruel cuando los obligué a vender la casa familiar. Había usado mi poder para hacerlos sufrir de la misma manera que ellos me habían hecho sufrir a mí. Y por mucho que pudiera justificarlo, por mucho que pudiera decir que se lo merecían, la verdad era que esa crueldad me había cambiado. Me había convertido en alguien capaz de castigar sin piedad. Y esa no era la persona que quería ser. Pero también me di cuenta de otra cosa. No me arrepentía de haber sobrevivido. No me arrepentía de haberme convertido en exitoso. No me arrepentía de haberme demostrado a mí mismo que podía prosperar sin ellos. Lo único de lo que me arrepentía era de haberlo hecho por las razones equivocadas. Había construido mi éxito sobre rabia en lugar de construirlo sobre amor propio. Había buscado venganza en lugar de buscar sanación. Y eso tenía que cambiar. Dejé de tocar el piano y saqué mi teléfono. Había una decisión que necesitaba tomar. Una decisión sobre quién quería ser en el futuro. No el hijo vengativo, no el hermano resentido, no el hombre definido por su trauma. Alguien nuevo, alguien más completo, alguien que pudiera cargar su pasado sin ser aplastado por él. Marqué el número de mi terapeuta. Hola, soy Adrián. Sé que es tarde, pero necesito programar una sesión extra esta semana. Hay algo importante que necesito procesar. Mientras programábamos la cita, miré alrededor de mi departamento. Todo aquí representaba mi éxito, pero no representaba mi felicidad. Y era hora de empezar a construir eso también. Porque al final, mi padre se estaba muriendo. Gonzalo estaba tratando de sobrevivir. Mi madre estaba cansada. Y yo estaba vivo, exitoso, y finalmente listo para dejar de vivir mi vida como una venganza y empezar a vivirla como una celebración. Una celebración no de lo que me habían hecho, sino de lo que había sobrevivido. No de cómo los había castigado, sino de cómo había prosperado. Y tal vez, solo tal vez, algún día podría mirar atrás a aquella noche de mi cumpleaños número 18, no como el día en que mi vida terminó,
sino como el día en que una nueva vida comenzó. Una vida que me pertenecía solo a mí, construida por mis propias manos, definida por mis propias elecciones. Mi padre me había llamado fracaso, y yo había pasado años probando que estaba equivocado. Pero la verdadera prueba no era mi éxito financiero o mi prestigio profesional. La verdadera prueba sería si podía convertirme en el tipo de persona que él nunca fue. Alguien capaz de perdonar, de sanar, de seguir adelante sin estar encadenado al pasado. No sabía si llegaría allí algún día, pero por primera vez en 8 años estaba dispuesto a intentarlo. Y eso, pensé mientras volvía al piano y empezaba a tocar de nuevo, eso era un comienzo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Seguía con mi vida normal, trabajo, proyectos, reuniones, pero ahora había algo diferente. Una conciencia constante de que mi padre estaba muriendo y de que cada día que pasaba podría ser el último. Mi abuela me llamaba cada pocos días, con actualizaciones. Está empeorando. Los médicos dicen que es cuestión de días ahora. Pregunta por ti. Cada vez que colgaba con ella me enfrentaba a la misma pregunta. ¿Debía volver? ¿Quería estar allí cuando muriera? Parte de mí decía que sí, que a pesar de todo era mi padre, que este era mi última oportunidad de tener algún tipo de cierre. Pero otra parte de mí, la parte que todavía cargaba la rabia de aquella noche, decía que no, que él había muerto para mí hace años, que no le debía nada. Llevé estas preguntas a terapia. ¿Qué quieres tú, Adrián?, preguntó mi terapeuta. No lo que deberías hacer, no lo que es correcto, sino lo que tú genuinamente quieres. Lo pensé por largo tiempo. Creo que quiero poder mirar atrás sin arrepentimientos, y creo que, si no estoy allí, si lo dejo morir solo sin volver a verlo, voy a arrepentirme, no porque lo ame, sino porque necesito cerrar ese capítulo completamente. Entonces, ya sabes qué hacer. Esa noche llamé a mi abuela. Estaré allí mañana. Mi abuela exhaló con alivio. Gracias, mijito. Eso significará mucho para él. No lo hago por él, dije honestamente. Lo hago por mí. Al día siguiente conduje de nuevo a ese departamento que ahora conocía demasiado bien. Mi madre me abrió la puerta. Se veía destrozada, como si no hubiera dormido en días. Está en coma, dijo sin preámbulo. Los médicos dicen que puede escucharnos todavía, pero no responde. Asentí y entré. Gonzalo estaba sentado junto a la cama de mi padre, sosteniendo su mano. Cuando me vio entrar, se puso de pie. Adrián. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde anoche. Miré a mi padre. Se veía pequeño en esa cama, frágil, casi translúcido. Nada como el hombre que me había golpeado hace 8 años. El tiempo y la enfermedad lo habían reducido a casi nada. ¿Puedo tener un momento a solas con él?, pregunté. Mi madre y Gonzalo intercambiaron miradas. Luego asintieron y salieron de la habitación. Me senté en la silla junto a la cama. Tomé la mano de mi padre. Estaba fría, débil. Hola, papá, dije suavemente. Vine, como prometí que lo haría, aunque no prometí exactamente cuándo. No hubo respuesta, solo el sonido de su respiración superficial y el pitido constante de la máquina que monitoreaba sus signos vitales. No sé si puedes escucharme. Los médicos dicen que tal vez sí, tal vez no, pero necesito decir esto de todas formas, más para mí que para ti. Respiré profundo. Pasé 8 años odiándote, 8 años construyendo una vida diseñada para demostrar que estabas equivocado sobre mí. Y tuve éxito en eso. Construí una vida increíble. Pero papá, estaba vacía, porque la construí sobre los cimientos equivocados. La construí sobre rabia y resentimiento y la necesidad de probarte algo. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro, y la cosa es que tú ya no importas. Tu opinión sobre mí ya no define quién soy. Pero durante tanto tiempo dejé que lo hiciera. Dejé que aquella noche, aquellas palabras crueles, dictaran cada decisión que tomé después. Apreté su mano un poco más fuerte. Cuando me llamaste fracaso,
Cuando me golpeaste, cuando me echaste, me rompiste. Pero papá, lo que no sabías era que también me liberaste. Me obligaste a convertirme en alguien que no dependiera de ti, y por mucho que odie cómo sucedió, me gusta quien soy ahora. O al menos me gusta quien estoy tratando de convertirme. Hice una pausa. He aprendido algo en estos últimos meses. El perdón no es olvidar, no es pretender que lo que pasó no pasó. El perdón es decidir que ya no voy a dejar que lo que pasó controle mi presente. Y papá, creo que estoy listo para eso. No por ti, por mí. La máquina junto a la cama empezó a pitar más rápido. Miré los números. Su ritmo cardíaco estaba aumentando. Papá, ¿puedes escucharme? Por un momento, solo por un breve momento, sentí que su mano apretaba la mía, tan débilmente que casi podría haberlo imaginado. Pero lo sentí. Está bien, susurré. Puedes irte ahora. Ya no estoy enojado. Bueno, todavía estoy un poco enojado, pero ya no te odio, y eso es suficiente. Su respiración se volvió más superficial. La máquina pitaba de manera irregular ahora. Abrí la puerta. Mamá, Gonzalo, creo que deberían venir. Entraron corriendo. Mi madre se arrojó al otro lado de la cama, tomando la otra mano de mi padre. Gonzalo se quedó de pie junto a ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Los tres lo observamos mientras su respiración se hacía más y más lenta. Y entonces, con un último suspiro suave, se detuvo. La máquina emitió un sonido largo y constante. Mi madre sollozaba incontrolablemente. Gonzalo tenía la cara entre las manos, y yo simplemente me quedé sentado, sosteniendo la mano fría de mi padre, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza por lo que nunca tuvimos, alivio porque finalmente había terminado. Se fue, susurró mi madre. Se fue. Me puse de pie lentamente, miré a mi padre una última vez. En muerte, su rostro se veía en paz de una manera que nunca había visto en vida. Adiós, papá, dije suavemente, y luego salí de la habitación. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar que mi padre estaba muerto y que nunca volvería a tener la oportunidad de arreglar lo que había roto entre nosotros. Pero mientras estaba de pie afuera del edificio, mirando el cielo nocturno, me di cuenta de algo. No necesitaba que él lo arreglara. Yo ya lo había arreglado yo mismo. Había tomado los pedazos rotos de quien era y los había reconstruido en algo nuevo. No perfecto, todavía había grietas, pero mío, mi padre me había dado vida. Pero la vida que tenía ahora, esa me la había dado yo mismo. Los años que siguieron fueron los mejores de mi vida. Conocí a una mujer llamada Daniela que trabajaba en una organización sin fines de lucro. Ella sabía sobre mi pasado porque se lo conté. Esperaba que saliera corriendo. En cambio, tomó mi mano. Gracias por confiar en mí con eso, dijo. No debe haber sido fácil de compartir. No lo fue. Pero si vamos a tener algo real, necesitas saber de dónde vengo. Y ahora que lo sé, ¿puedo decirte algo? Claro, el hombre que describes, el que fue golpeado y echado y tuvo que sobrevivir solo, no es el hombre que veo frente a mí. Veo a alguien que tomó ese dolor y construyó algo hermoso con él. Veo fortaleza, no quebranto. Veo compasión, no amargura. Hay amargura también, admití. Todavía, por supuesto que la hay, pero no te define. Eso es lo que importa. Nos casamos 2 años después y eventualmente tuvimos una hija. La llamamos Aurora porque representaba un nuevo amanecer para nuestra familia. Cuando la sostuve por primera vez, lloré. Lloré por la responsabilidad que ahora tenía. Lloré por el miedo de convertirme en mi padre. Pero sobre todo, lloré por la oportunidad. La oportunidad de ser el padre que nunca tuve, de criar a esta niña con amor incondicional, de nunca hacerla sentir que tenía que ganarse mi afecto.
Creé una fundación de becas para jóvenes que habían sido rechazados por sus familias. 200 jóvenes recibieron ayuda a lo largo de los años. 200 historias de supervivencia y éxito. Mi dolor se convirtió en el puente de otras personas hacia el futuro. Y eso, al final, fue mi verdadera venganza. No destruyendo a mi familia, no acumulando riqueza para frotar en sus caras, sino tomando el legado de dolor que mi padre había dejado y transformándolo en algo que ayudaba a otros. En el cumpleaños número 18 de Aurora, me puse de pie frente a los invitados y hablé. Hace exactamente 30 años, en mi cumpleaños número 18, mi padre me dijo que yo era un fracaso que no valía la pena celebrar. Y durante muchos años, parte de mí creyó esas palabras. Pero ahora, de pie aquí, mirando a mi hija hermosa en su cumpleaños número 18, entiendo que mi padre estaba equivocado. No solo sobre mí, sino sobre lo que significa el valor. Aurora, quiero que sepas algo. Tu valor no viene de tus logros, no viene de tus calificaciones o tus premios o de lo impresionada que esté con lo que haces. Tu valor viene de ser tú, de existir, de ser mi hija. Y nada, absolutamente nada puede cambiar eso. Te amo en tus buenos días y en tus malos días. Te amo cuando tienes éxito y cuando fallas. Te amo porque eres mi hija. Y ese amor nunca será condicional. Nunca tendrás que ganártelo. Ya es tuyo. Aurora corrió hacia mí llorando y me abrazó fuerte. Te amo, papá. Gracias por ser el mejor padre del mundo. Y en ese momento, rodeado por mi familia, me di cuenta de algo. Mi venganza contra mi padre estaba completa, no porque lo hubiera destruido, no porque lo hubiera hecho sufrir, sino porque había creado lo opuesto de lo que él representaba. Había creado amor donde él había sembrado odio. Había creado aceptación donde él había sembrado rechazo. Había creado una familia basada en respeto mutuo, donde él había creado una basada en miedo. Mi padre me había llamado fracaso, y después de 30 años, finalmente podía decir con certeza absoluta que él estaba completamente, totalmente, irrevocablemente equivocado. Fracasé en ser el hijo que él quería. Fracasé en cumplir sus expectativas. Fracasé en convertirme en una versión de él, y gracias a Dios por eso. Porque ese fracaso me permitió convertirme en alguien mejor. No soy un fracaso. Nunca lo fui. Y finalmente, después de todo este tiempo, lo sabía. A veces, las personas que deberían amarnos incondicionalmente son las que más nos lastiman. Pero lo que hacen con nosotros no tiene que definir lo que hacemos con nuestras vidas. Puedes tomar el dolor más profundo y transformarlo en propósito. Puedes romper ciclos que han existido por generaciones. Puedes elegir ser mejor que quienes te lastimaron. El perdón no es para quien te hirió, es para liberarte a ti mismo del peso de cargar ese resentimiento. Y la mejor venganza no es hacer sufrir a otros, es negarte a dejar que tu sufrimiento te impida ser feliz. ¿Alguna vez has sentido que quienes te rechazaron no veían tu verdadero valor? ¿Has transformado tu dolor en algo positivo que ayuda a otros? Comparte tu historia en los comentarios. Si esta historia te conmovió, déjame tu like y suscríbete al canal para más historias de superación como esta. Gracias por escuchar hasta el final. Tu apoyo significa todo.